Estimados amigos televidentes, ya saludamos desde Quito, la capital de los ecuatorianos, al general Paco Moncayo, quien fue consejero de seguridad del gobierno de Guillermo Lasso. General, buenos días. En este corto tiempo que usted estuvo como consejero de seguridad en el gobierno de Guillermo Lasso, me imagino que obtuvo información relevante, importante, de Estado. ¿En qué medida hemos llegado a convertirnos en ese narcoestado? Bienvenido, general. Muy buenos días. La verdad es que no he recibido ninguna información esclarecedora en estos 2 meses que estuve presentando un proyecto que el gobierno lo aceptó y lo está poniendo en marcha. Lo que sucede con el Ecuador viene de larga data. Entonces, sobre esto hemos escrito tantos artículos, libros, en fin. Lo que hoy estamos padeciendo es fruto de acontecimientos que van más allá, inclusive de nuestro mismo país. Le voy a decir y le voy a enviar un artículo último que se publicó hace unos 15 días. ¿Qué sucede con el Ecuador en realidad? ¿Cuáles son nuestras culpas? ¿Dónde está el mea culpa? Tenemos un Estado muy debilitado. Tenemos unas Fuerzas Armadas que han sido desmanteladas. El espacio aéreo, para poner un ejemplo, por donde transitan las avionetas con la droga, con los dólares, no puede ser controlado si a la Fuerza Aérea casi le han desaparecido. El Ecuador hoy casi no tiene Fuerza Aérea. ¿Cómo puede haber un control adecuado del espacio marítimo si la Fuerza Naval continúa con los mismos equipamientos de cuando yo fui jefe del Comando Conjunto? ¿Cómo podemos blindar las fronteras norte y sur si tenemos un ejército desmantelado también en el que solamente hay gente, pero ve usted los equipamientos y los armamentos? Si usted recuerda el ejército que yo comandé y ve el ejército de ahora, se va a dar cuenta que es deplorable la situación. Entonces, mea culpas. Le metieron la mano a la justicia. Ahí vean los jueces que tenemos. Usted acaba de mencionar 3 hitos que son sumamente importantes por el cual nuestro país es vulnerable y por tanto las mafias han ganado terreno. Pero ¿de quién dependió para desmantelar estos espacios y los controles en 3 áreas claves estratégicas: aire, mar y tierra, y sobre todo también desmantelar a las Fuerzas Armadas, a la Fuerza Aérea y a todos quienes forman parte de las fuerzas de control de nuestro país? Mire, este es un problema ideológico, es un problema del socialismo del siglo XXI, es un problema de un comunismo mal digerido, criollo y torpe, inventado por el señor Chávez en Venezuela. Según la doctrina del socialismo del siglo XXI, que es una actualización tonta del marxismo-leninismo. Si Marx y Lenin volviesen a la vida, los escupirían. Entonces, según la doctrina de esta gente, las Fuerzas Armadas son el aparato represivo de la burguesía que explota al pueblo. El enemigo son las Fuerzas Armadas. Y está escrito, yo nunca digo algo que no esté escrito. O cooptas a las Fuerzas Armadas para el partido, o tienes que reemplazarlas por unas fuerzas propias. Acuérdese usted. Sí, general, pero entonces tuvieron 6 años para reemplazarlas, para fortalecerlas a las Fuerzas Armadas y no lo hicieron. Y eso es como una excusa burda, inclusive, echarle la culpa a los gobiernos de atrás. Yo creo que estamos en el presente y tuvimos 6 años. No, es que mire, no es tan sencillo. El poder equipar adecuadamente a unas fuerzas tiene que ser algo sostenido. Si usted deja en 15 años de hacerlo, necesitaría poner todo el presupuesto para poder recuperar una situación, para volver a la situación de hace 15 años. Usted no tiene cómo
se abandona, pero hay otros elementos peores, ¿no? Si usted, por ejemplo, en la época a la que hago referencia, en 10 años tuvimos 11 comandantes del ejército, debilitando de esta manera a los mandos. Entonces, estos son los problemas internos. General, Le metieron la mano a la justicia. General, entonces si estamos desarmados, estamos desmantelados, estamos perdidos. Claro, es que lo que estamos viviendo es esa realidad, esa lastimosa realidad. Ahora, déjeme decirle el contexto. Mire, los problemas que vivimos nosotros no son problemas generados del Ecuador. En el Ecuador no tenemos un arbusto de coca, no producimos pasta de coca, no producimos clorhidrato de cocaína, no producimos. Todo el problema nos viene de Colombia. Mire, antes habían las FARC, que era un grupo narco guerrillero, revolucionario, por decir según el nombre de ellos, ¿no? Mire, cuando firmaron la paz en Colombia, el Estado no entró a ocupar la frontera con Ecuador, que estaba ocupada por las FARC. Nosotros decíamos, recuerde usted, que el Ecuador limita por el norte con las FARC. Bueno, antes había las FARC, un solo enemigo. Cuando firman la paz, no entra el Estado a ocupar los espacios. Tenemos la proliferación de estos grupos que se llaman disidencias y se vuelve un problema muchísimo más grave, pues, ¿no? Porque ya son 10, 12 grupos y hoy tenemos, criminales con los general, que hay que lidiar. Y hoy tenemos a los carteles de Sinaloa, Nueva Generación, la mafia albanesa, desde Venezuela y Colombia también, grupos subversivos, claro, irregulares. Mire, pero ¿por qué les permitimos en el tiempo que penetraran nuestro país y no tomamos en consideración estos puntos débiles para frenar a tiempo lo que hoy prácticamente nos tiene secuestrados los ecuatorianos? La delincuencia, el crimen transnacional. Por supuesto, su pregunta es absolutamente clara. Este momento, en el Ecuador están operando las mafias italianas, las mafias de los Balcanes, los cárteles de México, Jalisco de Nueva Generación, está operando además los grupos organizados delincuenciales colombianos y los nuestros, los lobos, los choneros, etcétera. Esos son los brazos violentos de estas mafias. Son grupos subalternos que obedecen a estas mafias. Sí, pero también hay cosas que probablemente están en nuestras manos y que debemos darle mucha más dedicación, y sobre todo el servicio de inteligencia de nuestro país debe trabajar. Parecería ser que carece o carecemos de esta actividad. Mire usted, mi querido general, 2 denuncias claves que se han hecho y están prácticamente en el aire. La de los narcos generales y que detrás de las mafias criminales están las mafias políticas. Todas estas denuncias han quedado en el aire, no hay investigación. ¿A qué se dedica el servicio de investigación de nuestro país o de inteligencia? ¿O carecemos también de los instrumentos que usted menciona y está totalmente desmantelado? Mire, lo que usted plantea es absolutamente claro. Ahí está el problema. ¿Cómo es posible que mataron al general Gabela? No se sabe quién. Mataron al periodista Valdivieso, hasta ahora no sabe quién. Entonces, hoy acaban de asesinar al alcalde de Manta, no se sabrá nunca. Acaban de matar al candidato Villavicencio, ¿se sabrá algún día? A un directivo, a un dirigente de la Revolución Ciudadana en Esmeraldas también fue víctima de un atentado criminal. Es decir que, general, están atentando contra la vida de actores políticos. ¿Qué nos dice el radar por allí? ¿Por qué estos atentados contra quienes están en las actividades políticas de nuestro país? ¿Qué hay detrás de esto? Mire, los criminales, los grupos criminales ya no son delincuencia, ¿no es cierto?, común. Los grupos criminales son actores políticos. Esto sabe todo el que ha estudiado de estos temas. Los grupos
criminales no le combaten normalmente al Estado, tratan de cooptarlo, de tener sus propios jueces, sus propios alcaldes, sus propios militares, sus propios... Y ahí viene la corrupción, ¿no es cierto? Porque los corrompen o los amedrentan. No todos los jueces son corrompidos, hay algunos a los que les amedrentan, amenazándoles a sus hijos, a sus esposas, pero la corrupción es la base sobre la que el crimen controla al Estado. Financian campañas electorales, tienen sus propios alcaldes, tienen sus propios asambleístas, pero si esto ya pasó en Colombia, es absurdo que nos haya llegado a pasar por inoperancia nuestra lo que hoy estamos viviendo. General, lo cierto es que estamos frente a esta grave realidad. 2021, la tasa de homicidio fue de 13 por cada 100.000 habitantes. En 2022 subió a 22.6. En 2023 se espera que alcance a 40 por cada 100.000 habitantes. ¿Hay cómo frenar esta escalada de violencia o no estamos en condiciones de hacerlo? Necesitamos cooperación internacional, porque hasta este minuto el gobierno actual del presidente Guillermo Lasso no ha hecho absolutamente nada, o en su defecto ha tomado medidas tibias, y así no vamos a controlar ni a neutralizar a las bandas criminales que nos tienen aterrorizados los ecuatorianos. Así es, como usted dice, pero no olvide que hay dos grandes responsables. Por eso le digo, es un cuadro muy complejo. Ahora el Ecuador es principal proveedor de cocaína para Europa. Ecuador es el centro de donde sale la droga hacia Norteamérica. ¿Por qué se va a Europa? ¿Por qué se va a Norteamérica? Porque está ahí el consumo, los que están comprando. Mire, hay que decirlo, el señor Lasso, el señor presidente Lasso, hace más de un año le presentó al señor Biden un plan de asistencia por 5.000 millones. Cero, ni un solo centavo. Los Estados Unidos no asumen tampoco sus responsabilidades. Mire usted lo que está pasando en Colombia. Ahora el señor Petro le está culpando al fentanilo, en lugar de asumir el control de su país, de su territorio. Ahora, como cayó el precio de la coca por exceso de producción, están dolidos de los pobres cocaleros que están pasando hambre. Entonces, aquí es un problema internacional. El Ecuador está entre los dos más grandes productores de cocaína, Colombia y Perú. Si no hay una política internacional, y esa es una de las fallas que tenemos en el gobierno ecuatoriano, una cancillería lenta que no actúa o no se ha puesto en la prioridad de la política exterior un tema como esto. Perfecto. Ahora, también hay una explicación que le voy a dar porque la gente debe saber. Sí. No se puede la idea, hablar... general, por favor. Sí. Sí, cerremos la idea No para se concluir. Dele. El porqué de este gran salto en cuanto a los homicidios intencionales por 100.000 habitantes. Claro, es un salto increíble, ¿no es cierto? De haber estado hasta con 4, 7, 13 y haber llegado a 26 y con una proyección todavía más alta. Hay otras razones que hay que decirlas. Esto fue agravado enormemente por la pandemia, porque más de un año toda la droga no se pudo vender, no pudieron vender los cárteles porque estaban cerrados los canales de comercio. ¿Y por dónde sale la droga? Sale por los puertos. Y si no hay estas vías de comercio, entonces se estoquearon de droga y comenzaron a salir de la droga. Durante este lapso que no había cómo vender la droga, se pasaron a la minería ilegal. Por eso usted ve esta explosión también de minería ilegal en el Ecuador, porque los criminales tienen varias opciones. Si está bajo el tema de la coca, entonces la minería ilegal, el tráfico de personas.
Esto es lo que está pasando y no vamos a salir de esto si no hay una actitud primero del país. Mire, ¿qué hizo Colombia? Hay que aprender. Cerremos la idea, por favor, general, para concluir la entrevista. Le quedo muy agradecido. Sí, mire, con esto, Breve, por favor, Colombia, ¿qué hizo? Fortalecer al Estado, reformar totalmente el Poder Judicial, metieron presos alrededor de 50 políticos que estaban en relación con narcotráfico y, por supuesto, lograron el Plan Colombia, por el cual los Estados Unidos metieron no los 5.000 que pedía el Ecuador, sino el doble. Entonces hay que hacer las cosas. Todo el mundo sabe lo que hay que hacer. Lo que se necesita aquí pero no se es hacen. que Muchísimas quiera gracias, hacer. mi querido general, por sus importantes aportes. Aquí queda una pregunta flotando. ¿Cómo debemos enfrentar a las mafias? ¿Debemos de ceder al diálogo con ellos o debemos de ser contundentes, implacables? ¿Pero qué originaría esto? Más violencia. Porque nuestras autoridades, en este caso el presidente Guillermo Lasso y todo su equipo, le queda debiendo y de largo al país en tema de seguridad. Y así nos encontramos. Tenemos más información. Muchísimas gracias, general Paco Moncayo. Con Katy, adelante, por favor.